Bueno, entonces empecemos. Vamos a resolver el ejercicio 1. Me dice, en cuanto a las funciones que se dan a continuación, se le pide que haga que haga las gráficas correspondientes, dice, y encuentre los límites en los puntos donde parte la regla de correspondencia. Y acá tengo mi función por tramos. La primera función, su dominio es de 1 al más infinito. La segunda función, su dominio es desde menos infinito a 1. Entonces yo voy a graficar esa función. La primera función es una cuadrática, ¿no? La gráfica de una cuadrática, primero tienes que encontrar el vértice, ¿no? Y ver si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Ya, aquí está el gráfico de la parábola, es el de color rojo, ¿no? Pero yo tengo que graficar respecto a su dominio nada más. Tú sabes que la gráfica de una parábola, su dominio es todos los reales, pero debo graficar solamente en el dominio de 1 al más infinito. Este sería el gráfico de color rojo. Su dominio es de 1 al más infinito. Ahora, el otro es una recta, ¿no? Con 2 puntos, tú ya sabes cómo es la recta, pero debes graficar solamente en su respectivo dominio, desde el menos infinito hasta 1. ¿No? Y ahora, ¿quién sería ahí? ¿Cómo, para hallar el límite, qué punto tomarías? ¿En qué punto analizarías el límite? Por ejemplo, aquí en la parábola, toma el 1. ¿No? Aquí vamos a poner, acá es cerrado. Pero en la recta no toma el 1, entonces acá tiene que ser abierto. Entonces acá tenemos un punto cerrado y acá un punto abierto. En ese punto debes analizar el límite, ¿sí? Porque tenemos un punto de discontinuidad, ¿no? Vamos a analizar el límite entonces aquí. Sería límite cuando x tiende a 1 de la función f de x. Eso es lo que tenemos que hallar. Entonces, para calcular este límite, yo tengo que analizar para ver si existe este límite. ¿Cuándo el límite existe? Cuando los límites laterales son iguales, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y también va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿No? Como dicen, los límites laterales tienen que ser iguales, entonces el límite de la función cuando x tiende a 1 existen. Porque ¿qué tal si acá son diferentes? Eso quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a 1 no existe. Entonces vamos a calcular uno por uno. Límite de x cuando tiende a 1 por la derecha. ¿Quién sería la función? ¿Primera o segunda? A ver. Chicos, comenten por el chat quién sería esa función. Voy a hacer aquí un pequeño gráfico por aquí. Voy a ubicar aquí mi recta numérica y voy a ubicar mi punto donde estoy analizando el límite, que en ese caso sería 1, por aquí. Ahí está 1. Entonces, este lado, después del 1, es por la derecha. Ese es por la derecha. Y antes del 1, esto sería por la izquierda. Entonces, ¿qué valores están por la derecha del 1? Son los valores x mayor que 1, ¿no? Y por la izquierda, ¿quién estaría? Los valores menores que 1, ¿no? No, puede ser acá x mayor o igual a 1, y acá también puede ser x menor o igual a 1, pero de forma conveniente, viendo mi regla de correspondencia, acá le voy a poner mayor o igual a 1, ¿sí? Entonces, este es por la derecha, vamos a poner por la derecha, y el otro extremo es por la izquierda. Entonces, por la derecha, a mí me piden cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cuál sería mi función? Mi función, observando aquí, toma los valores x mayor o igual a 1. ¿Dominio de qué función es eso? Es de x al cuadrado menos 2. Una vez identificado mi función, solamente me queda reemplazar este 1.
Reemplazando sería 1 al cuadrado menos 2. Y esto es igual a menos 1. Entonces quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a menos 1. Ahora vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda. Límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Quién sería esa función ahora? Cuando es por la izquierda de 1. Aquí estamos. Toma los valores de x menor que 1. ¿Quién sería esa función cuyo dominio es x menor que 1? Sería x más 1. Ahora solamente me queda reemplazar el 1. Sería 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que los límites laterales, ¿cómo son? Son diferentes. Entonces quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 1. Porque los límites laterales son diferentes. A ver, chicos, hasta ahí alguna pregunta. Traten de preguntar este tipo de ejercicio porque eso viene en el examen, ¿no? Y ahora, gráficamente. Como ya tienes el gráfico, no es necesario que hagas todo esto, ¿no? Gráficamente también puedes obtener el resultado. ¿De qué manera? A ver, vamos a engranar un poco el gráfico. A ver ahí. Vamos a borrar esta parte. Aquí era cerrado y acá era abierto. Ya, miren. Si me está pidiendo el límite cuando 1 tiende a la derecha. Aquí está el 1. Yo me ubico acá en el 1. Aquí está el 1. Yo voy a analizar por la derecha. Hago una flechita así. Derecha. Entonces, me voy acercando al 1. Me acerco más al 1. Pero obviamente estoy trazando rectas verticales. Pero obviamente es hacia abajo, ¿no? Porque arriba no hay función. Hacia arriba no hay función. Sigo trazando. Y así. ¿Y a qué llegas? Que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a menos 1. Y justamente haciendo los cálculos respectivos hemos llegado a lo mismo. Ahora, por la izquierda. Me ubico en 1, pero por la izquierda ahora. Voy a trazar rectas verticales, acercándome a 1. Pero obviamente ya no va a ser hacia abajo, porque hacia abajo ya no hay función, sino está hacia arriba. Me acerco hacia 1. Me voy acercando más hacia 1. Y llego justamente a este abierto. Quiere decir que el límite de esa función es 2. No importa que esté abierto o cerrado, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 se aproxima a 2. Entonces, lo puedes obtener gráficamente usando la definición de límites, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio entonces. A ver, el ejercicio 1.3. Ahí está el gráfico correspondiente. La primera es una recta, ¿no? Menos x. Una recta dependiente negativa, que vendría a ser el de color rojo, que pasa por el origen, ¿no? Sí, pero yo debo graficar solamente respecto a su dominio, que viene a ser desde menos infinito hasta menos 1. Pero justamente menos 1 lo toma, entonces acá debe ser cerrado. Ahora, la gráfica de x al cuadrado es una parábola, pero debes graficar en su dominio, ¿no? El dominio de x, valor absoluto de x menor o igual a 1, es si solo si que menos 1 es menor que x y x es menor que 1. Entonces, el dominio de x al cuadrado es de menos 1 a 1. Ahí está el gráfico, de menos 1 a 1. Y es una parábola. La otra gráfica es una constante, cuando y es igual a 1. Está y igual a 1. Pero debes graficar en su respectivo dominio, que viene del 1 al más infinito. Entonces aquí es
cerrado aquí, ¿no? Aquí es cerrado, pero por la parábola aquí es abierto, ¿no? Pero abierto con cerrado en ese mismo punto sería cerrado. O sea, no es necesario ya acá ubicar ni abierto ni cerrado, se hace cerrado. Entonces, ese sería el gráfico de esta función por tramos. Entonces, ¿dónde tengo que analizar yo los límites de integración? A ver. Diré dónde tengo que realizar los límites. ¿En qué puntos analizo los límites? Ah, chicos, ¿en qué puntos analizo los límites? ¿Cómo dijo, profesora? ¿En qué puntos debo analizar el límite? Allá, creo que es en los puntos en donde ya el gráfico o la curva o la recta cambia de color, ¿no? Claro. Ujú. Sería Por ejemplo, justamente, a ver, dime, por, dime. ej- por ejemplo, un punto que me pareció interesante, que no recordaba más o menos, era que si el gráfico de color rojo, ¿no? Esta recta, mejor dicho, estaba cerrado, de pronto al costado, junto nomás, ¿no? Su continuidad, digamos, la parábola de color azul, si uno Sí, estaba cerrado y el otro estaba abierto, automáticamente se convertía en cerrado, claro, ¿verdad? claro. Sí, Ok, eso sí, era. Entonces claro. creo que desde esos puntos se comienza a hallar los límites. Claro, entonces en ese caso sería en -1 y en 1. Uy, En esos dos puntos tendríamos que analizar los límites. Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a 1, pero por la derecha. Entonces lo vamos a hacer usando el gráfico, ¿sí? Aquí me ubico en 1. Por la derecha. A ver, este sería por la derecha. Entonces me voy acercando al 1. Me parto de acá. Obviamente trazo rectas verticales, pero hacia arriba, porque hacia abajo no tiene sentido, no hay ninguna función hacia abajo. Sigo trazando, me voy acercando a 1. ¿A dónde se llega? Aquí es igual ese límite. A 1. ¿No? A 1. Entonces el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha es 1. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, aquí es igual. a uno también. A ver, vamos a ver. Para eso me ubico a la izquierda de 1 y voy trazando rectas verticales. Me voy acercando a 1, pero por la izquierda. También sería 1, muy bien. También es 1. Entonces hemos obtenido que los límites laterales son iguales. Quiere decir que el límite, cuando x tiende a 1 de la función, existe y esa función y ese límite es igual a 1. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a -1. Límite cuando x tiende a 1 a -1 por la derecha. ¿Quién sería esa? Aquí es igual ese límite. Entonces me ubico en -1, pero por la derecha. Este es por la derecha. Me voy acercando a -1. Ese es igual a 1. ¿Sí? Ahora por la izquierda. Límite cuando x tiende a -1, pero por la izquierda. Por la izquierda. Uno. También es 1, ¿verdad? Me voy acercando y es igual a 1. Entonces, los límites laterales son iguales. Quiere decir que existe el límite de la función cuando x tiende a -1, cuyo límite es igual a 1. ¿No? Ese sería el resultado del ejercicio 1.3 mediante el gráfico. ¿Sí? Ahora, si no tuvieras el gráfico, tendrías que resolver de esta manera, ¿no? Como el anterior, ¿no? ¿No? Viendo qué función vas a tomar, ¿no? ¿Sí? A ver, hasta ahí, chicos, ¿todos de acuerdo? Traten de practicar bastante eso porque eso viene en el examen, ¿no? Profesora, Dime, dime.
el día de ayer estaba viendo con el profesor continuidades, poco nomás hicimos de continuidades y claro, límites, ¿no? Ahora, estamos hablando de una discontinuidad el día de ayer. Entonces, básicamente se trataba de que, claro, cuando no hay una, digamos que los puntos o las rectas o el gráfico en sí se corta, el límite no existe, como hace rato vimos. ¿Ya? Ahora, aquí, no sé, a simple vista uno dice, oye, claro, acá hay una continuidad, ¿no? Digamos que con cierta parábola, pero al fin y al cabo una continuidad. Entonces diríamos que sí existe. De modo que mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si veo que todos los puntos se unen entre sí, los gráficos en general, uno dice a simple vista que el límite sí existe, ¿verdad? Sí. Porque jamás se corta. Claro, en esa parte, no, en ese gráfico no se corta. Ok, gracias. Pero esta función sí es continua en todos los reales, ¿no? Porque hemos analizado el límite en cuando x tiende a 1 y cuando x tiende a menos 1. Si en caso nos hubiera salido que no existe uno de los límites, quiere decir que x es continua en todos los reales excepto en 1. Supongamos que acá nos hubiera salido no existe. Entonces no sería continua en 1. Pero como dices, como el gráfico está todo junto, gráficamente esta función sí es continua en todo. Ya vamos a ver ejercicios de continuidad, ¿sí? Profesora, Dime. sí, lo último. En el ejercicio 1.3, o sea, yo simplemente veo el ejercicio en sí, ¿no? Digamos que el gráfico nos ayuda, pero en la práctica no ha llegado a esos gráficos. Me imagino que es parte de ustedes ese gráfico. Ahora, en el ejercicio, digamos, en una práctica calificada va a llegar solamente el ejercicio, ¿verdad? Claro, te va a llegar esta función por tramos. Tú tienes Claro, que, entonces, claro, entonces para calcularlo de una forma más rápida, simplemente sería graficarlo, ¿no? Y de acuerdo a eso yo descubro si efectivamente tiene límite o no. claro, Ah, puedes ok, hacerlo gracias. mediante el gráfico. Sí. A ver, el ejercicio 2. Calcule los siguientes límites. A ver, ¿cómo resolvemos ese ejercicio, chicos? Me dice límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos 2x sobre x cuadrado menos 4. Pero si yo de frente evalúo cuando x es 2, ¿qué se obtiene? A ver, sería 2 al cuadrado menos 2 por 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. Obtengo 0 entre 0. Y eso quiere decir que es indeterminado. Pero eso no quiere decir que el límite no existe. Cuando tú tienes un ejercicio y reemplazas de frente el valor de x y obtienes 0 entre 0, entonces de alguna u otra manera tienes que usar un artificio. Porque eso no implica que el límite no exista. Tienes que usar un artificio. ¿Cuál es el artificio que voy a usar? Sería el siguiente. Límite cuando x tiende a 2. Yo observo que x cuadrado menos 2 de x, puedo factorizar un x. Entonces factorizo. Sería acá x por x menos 2. ¿No? Estoy factorizando el x. Y en el denominador yo veo diferencia de cuadrados. ¿No? X al cuadrado menos 2 al cuadrado, ese es equivalente a escribir x menos 2 por x más 2. Y observo que un término se cancela, x menos 2 y x menos 2. Como se cancelaron, ¿qué función te quedó? Te queda el límite cuando x tiende a 2 de x sobre x más 2. Y aquí va a ser igual. Ahora sí, de frente reemplaza el 2. Sería 2 sobre 2 más 2. Y este es igual a 2 cuartos. Simplificando es un medio. Entonces, el límite de esa función, de esta función, es igual a un medio. A ver, ¿todos de acuerdo? Ahora vamos a resolver el ejercicio 2.6 entonces. A ver aquí. ¿Qué pasa si yo reemplazo de frente el 2? A ver, ¿qué se obtiene? Sería 2 al cuadrado 2 al cuadrado
más 5 por 2 menos 1 por 2 al cuadrado menos 4 sobre raíz de 3 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 10. Haciendo un ejemplo, aquí nada más sale 0. En este paréntesis sale 0. Por algo sigue siendo 0. En este paréntesis también sale 0. Por algo es 0. Sale también indeterminado. Entonces no quiere decir que el límite no exista. Entonces hay que resolver este límite usando artificios. A ver, ¿cómo resolvemos este límite? A ver, chicos, ¿cómo resolvemos? X cuadrado menos 4 es diferencia de cuadrados. X cuadrado más 3x menos 10 se puede obtener como el producto de dos factores. Sí, ¿Cuál serían esos factores? sería más 5 y menos 2. Ok, gracias. A ver, vamos a colocar. Acá sería x cuadrado más 5x menos 1. Y acá x cuadrado menos 4 lo vamos a pasar como diferencia de cuadrados. Sería x menos 2 por x más 2. Y abajo sería raíz de x más 1. Y acá, como dijo su compañero, es x más 5 por x menos 2. Sí, está bien. Y ahí se va a cancelar un término, ¿no? X menos 2 se va con este X menos 2. A ver, se cancelaron. Solo te va a quedar, esto va a ser igual al límite. Cuando X tiende a 2, arriba solo te queda X cuadrado más 5X menos 1 por X más 2. Y abajo en el denominador te queda raíz de X más 1 por X más 5. Aquí va a ser igual. Solo reemplazo el 2, ¿no? Acá sería 4, acá sería 10, 14 menos 1, 13. Y el otro sería 4 sobre, acá sería raíz de 3 y acá sería 7. ¿No? Y ese sería el resultado de este límite. Sería 7 raíz de 3. El resultado sería 52 sobre 7 raíz de 3. Ese sería el resultado de este límite. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, el ejercicio 2.7. Si yo reemplazo el 4 de frente, sería raíz de 9 menos 3, sería 0. Y en el denominador sería raíz de 2 menos raíz de 2, sería 0. Ese sería indeterminado. Pero eso no quiere decir que el límite no exista. Entonces hay que usar artificios. ¿Qué artificio podemos usar ahí para poder resolver ese límite? A ver. Puede ser, creo que en el colegio había visto eso de ese denominador, cambiarlo a positivo. Ah, ya, muy bien. Eso se le llama la conjugada. La conjugada, exacto. Si el límite con x tiende a 4. De raíz de 2x más 1 menos 3. Y acá su conjugada de este factor sería raíz de 2x más 1 más 3. Este sería su conjugado. Pero tienes que multiplicarlo tanto en el numerador como en el denominador para que no alteren nada. Entonces, este mismo lo voy a colocar aquí abajo para que no alteren nada. Más 3. Ahora aquí, en el denominador tenemos raíz de x menos 2 menos raíz de 2.
Y también debo multiplicar por su conjugada. ¿Quién sería la conjugada de ese valor? Sería raíz de x menos 2 más raíz de 2. Para que no alteren nada, también debo multiplicar este factor en el numerador. Entonces no alteren nada, ¿no? Porque se cancela esto y esto, y te queda lo mismo. Y ahora aquí, resolviendo. Sería el límite cuando x tiende a 4. Aquí sería equivalente toda esta expresión. Diferencia de cuadrados, ¿no? Sería a menos b por a más b. Sería a cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Yo tengo esta expresión. Este es equivalente a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, todo esto sería mía, ¿no? Al cuadrado se va la raíz con el cuadrado, te queda 2x más 1. Acá sería 2x más 1. Menos b al cuadrado, pero mi b es 3. Al cuadrado sería 9. Ya está. El de color amarillo lo bajamos tal y como está. Y ahora, en el denominador, ¿a qué es equivalente esta expresión? A ver. No, lo mismo, ¿no? Diferencia de cuadrados, ¿no? Este es A, B, A y B. Esto de color rojo solamente lo bajamos. Lo colocamos tal y como está. Más 3. Ya, el otro sería a al cuadrado sería solamente x menos 2. Menos b al cuadrado sería raíz 2 al cuadrado sería 2. ¿Correcto? Y ahora sí. ¿Qué te queda en la primera expresión? En el numerador, ¿qué te queda? Acá te queda 2x menos 8, ¿verdad? Voy a factorizar un 2. Sería x menos 4. Y acá sería raíz de x menos 2 más raíz de 2. En el denominador, ¿qué te queda? Te queda raíz de 2x más 1 más 3. Y en este paréntesis te queda x menos 4. Se cancela este factor x menos 4 con x menos 4. Entonces reemplazando ya el valor de x. Aquí va a ser igual el límite. Sería 2 por raíz de 4 menos 2 sería 2 veces raíz de 2, ¿no? Sobre. En el denominador sería 2 por 4, 8 más 1, 9, raíz de 9 es 3. Más 3 sería 6. Simplificando, ¿qué te queda? Mitad de 2 y mitad de 6. Sería 2 tercios raíz de 2. Esto sería el resultado de este límite. Para eso, ¿qué artificio hemos usado? Multiplicar por su conjugada, tanto en el numerador como en el denominador. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, el ejercicio 3. Me dice calcule si existen los siguientes límites. A ver. Chicos, ¿existen los límites o no? Traten de practicar cuando en el examen te puede venir siempre, el profesor tiene la costumbre de ponerte valor absoluto. ¿Sí? Entonces, si te viene en el examen eso de valor absoluto, tienes que recordar la definición de valor absoluto. ¿Cuál es la definición de valor absoluto? Valor absoluto de x aquí es igual. Es x cuando x es mayor o igual a 0.
y es menos x cuando x es menor que 0, ¿no? Esa es la definición de valor absoluto. No necesariamente va a poner valor absoluto de x, te puede poner, por ejemplo, x menos 5, ¿no? Sobre algo, ¿no? O sea, eso también tienes que usar la definición. Acá sería x menos 5, acá sería x menos 5 y acá sería 5 menos x, ¿no? Y en vez de 0 sería 5, 5, 5. Y a ver aquí, para este ejercicio necesito esta definición. Me dice límite del valor absoluto de x sobre x, pero cuando x tiende a 0. Entonces para eso tengo que usar límites laterales, ¿no? Cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. Sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Quién sería la función del valor absoluto? Por la derecha sería esto. El valor absoluto de x en este dominio sería solamente x. Coloco x sobre x. Y este es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. X entre x es 1. Y el límite de una constante es la misma constante. Entonces sería 1. ¿Está bien? Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la izquierda serían los valores de x menores que 0. Mi función en ese caso sería menos x. A menos x sobre x. Esto va a ser igual al límite de x que tiende a 0 por la izquierda. Menos x entre x es menos 1. Y límite de una constante es la misma, que sería menos 1. Entonces los límites laterales son distintos. Quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 0. Esa sería la respuesta para el ejercicio 3.1. Practiquen eso de valor absoluto, ¿sí? El ejercicio 3.2. A ver. Ahí ya no tenemos valor absoluto, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de esta función. Aquí será igual. Si yo reemplazo el 1 de frente, voy a obtener 0 entre 0, es indeterminado. ¿Cuál sería el artificio que tendría que usar ahí? A ver, chicos, Productos comenten. notables, nomás creo. Claro, muy bien, productos notables. ¿Cuál sería ese producto notable? ¿Vale? Vamos a recordar un poco. Es a cubo menos b al cubo. Ese es igual a menos b por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces en el 3.2, el límite cuando x tiende a 1. Aquí tenemos x al cubo menos 1, que es equivalente a 1 al cubo. Usando, ¿quién sería mi a? Mi a sería x y mi b sería 1. Voy a reemplazar aquí. Sería x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Se cancela el término, el factor x menos 1 y te queda, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado más x más 1. Reemplazo el 1 y obtengo que el límite de esta función es igual a 3, ¿no? Como el límite es un número real, quiere decir que el límite existe, ¿no? A ver, en el 3.4. ¿Existe el límite o no? A ver, si yo reemplazo de frente el 2, ¿qué se obtiene? Reemplazando el 2 de frente, sería 2 aquí y abajo sería 2 menos 2. Aquí va a ser igual esto. Sería 2 entre 0. Y 2 entre 0 aquí es igual. Es igual al infinito. Entonces, para que el límite exista tiene que ser un número real. No puede ser infinito, ni más, ni menos infinito. Quiere decir que acá el límite no existe. No existe el límite de la función cuando x tiende a 2.
Profesora, A ver, dime. ¿no sería indeterminado Indeterminado. ¿Dónde? en la 3.4? Porque claro, es sobre cero, ¿no? Claro. 2 entre 0 es infinito. Indeterminado es cuando te sale 0 entre 0 o infinito entre infinito. Ah, ya, ok. Ujú. Ya, gracias. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. A ver el ejercicio 4. Y ahora sí, el ejercicio 4. Me dan un gráfico. El gráfico de una función. Y me pide calcular lo siguiente, en el 4.1. Me pide calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 3 por la derecha. O sea, vamos a resolver el límite, pero usando el gráfico, ¿no? Este es el gráfico de la función g. De la función g de x. Ese es su gráfico. A ver, el 4.1. Observando el gráfico, aquí es igual ese límite. El límite de la función g cuando x tiende a menos 3, pero por la derecha. Aquí es igual. A ver, usando el gráfico. Me ubico en menos 3. Menos 3 está por aquí, miren. Pero me dice por la derecha. Ahí está. Entonces voy a trazar rectas verticales. Obviamente hacia arriba porque hacia abajo no hay función. Entonces me voy acercando a menos 3. Me sigo acercando a menos 3. Aquí es igual ese límite. El límite va a ser igual a 1. Entonces el límite de la función cuando x tiende a menos 3 por la derecha es igual a 1. En el 4.2 me dice el límite de la función g, pero cuando x tiende a 7, pero por la izquierda es, ¿no? Cuando x tiende a 7, pero por la izquierda, aquí va a ser igual. Entonces me debo ubicar en el 7. Por aquí está el 7. Por la izquierda, este es por la izquierda. Entonces voy a trazar rectas verticales, pero obviamente hacia abajo, ¿no? Porque hacia arriba no hay función. Me voy acercando al 7. Me sigo acercando al 7 y llego a que el límite de esa función es igual a menos 1. El límite de la función g cuando x tiende a 7 por la izquierda es menos 1. El 4.3. A ver. Límite cuando x tiende a 1. No me dice ni por la derecha ni por la izquierda, pero tú tienes que resolver en los dos casos. Entonces aquí vamos a poner primero por la derecha y después vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. A ver, observando el gráfico. Me voy a ubicar primero cuando x tiende, no, me ubico en 1. Por aquí está el 1. Este es por la derecha y este es por la izquierda. ¿Está bien? Entonces, cuando x tiende a 1 por la derecha, me acerco. Trazo rectas verticales que hacia arriba. Me acerco. Aquí es igual ese límite. Llega justamente en este punto. Sería 0. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha es 0. Ahora, cuando x tiende a 1 por la izquierda, me acerco a 1, trazo rectas verticales. A ver. Me voy acercando más. Más me acerco a 1. ¿Hacia dónde se aproxima? A 4. Quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda es 4. ¿Qué quiere decir entonces? Mira cómo los límites laterales son diferentes. ¿Qué implica eso? Que no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función g de x. Entonces la respuesta para el 4.3 es no existe, ¿no? Pero claro, tienes que justificar por qué, ¿no?
Y acá está mi justificación. De frente no puedes poner en el examen no existe. Tienes que justificar por qué. La justificación es que los límites laterales son diferentes. Ahora, para el 4.4. A ver, 4.4. Límite cuando x tiende a 4. Tampoco me dan, no me dicen ni por la derecha ni por la izquierda. Tú tienes que analizar los dos casos cuando no te dice. A ver, límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Observando el gráfico, me ubico primero en 4. 4 está por aquí. Por la derecha. Y este es por la izquierda. Tanto por la derecha, miren, y tanto por la izquierda, el límite tiende a 2. Quiere decir que el límite existe y es igual a 2. Existe el límite de la función g de x cuando x tiende a 4. Tal que el límite de esa función es igual a 2. Entonces la respuesta para el 4.4 es igual a 2. Esa sería su respuesta. Ahora 4.5 me dice, Profesora, dime. se ve ahí que cuando no tiene un signo, es decir, cuando no se especifica si es por la derecha o por la izquierda, usted menciona que se debe tomar por los dos lados, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, ¿qué pasa si de repente veo una recta, por ejemplo, y esa recta más bien se dirige hacia el lado derecho y no veo nada al lado izquierdo, solamente un punto? ¿Solamente tomo entonces por donde se encuentra? Sí, solamente, claro. Es como acá, por ejemplo, en el ejercicio 4.1. Analicé por la izquierda, ¿cierto? Claro, Porque por la derecha no tiene sentido, no hay función por la derecha. claro, pero aquí te mencionaban porque tenías que atacar solamente por la derecha. Claro, porque en el gráfico no aparece, por eso te piden solamente por la derecha. Ya, ok, ok. Entonces, Ajá. digamos que el mismo ejemplo, digamos que no me pone un, un más 3, es decir, no me dicen si es por la derecha o por la izquierda, simplemente me dejan así. Y yo veo el gráfico y me doy cuenta que no podría atacarlo por la izquierda porque efectivamente no tiene gráfico. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué digo? ¿Me dejo No, entender? solamente hallas lo que tienes nada más. Ah, ya. O sea, cuando no me especifican, solamente hallo por donde se puede hallar. Sí, pero no creo que te pongan un ejercicio así. Ah, ya, ok. Ajá, Gracias. no te van a poner, porque no tiene sentido la pregunta, ¿no? Porque para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Sí o sí los límites laterales. No basta con que uno de ellos exista para poder decir que el límite existe. A ver, 4.5. Me están preguntando, ¿es g continuo en x sub 0 igual a 3? A ver, ¿cuál es la definición de continuidad? Que para cada valor de X creo que se encuentra en el dominio, pertenece a los reales, algo así. No, creo que esa definición está mal. No recuerdo bien la definición, ¿ah? A ver, entonces vamos a recordar aquí un poquito. Por aquí lo voy a hacer. G es continua si solo si debe cumplir dos condiciones. G es continua si solo si, no, en x sub 0. G es continua en el punto x sub 0 si solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función existe. Quiere decir que los límites laterales tienen que ser iguales para que pueda existir el límite. Existe el límite de la función cuando x tiende a x sub 0.
Y el otro punto que se debe cumplir es que ese valor de este límite de x sub 0 debe ser igual a la función evaluado en x sub 0. Esa es la definición de límite. A ver aquí, entonces vamos a usar la definición. Me están preguntando si G es continua en x sub 0 igual a 3. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es continua o no? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, ¿cómo lo justificamos? ¿Cuál sería la justificación? Acá, 4.5. Entonces, yo para saber si es continuo, debo analizar estas dos condiciones deben cumplir. Primero debo analizar el límite. Límite cuando x tiende a 3, tanto por la derecha como por la izquierda. A ver, me ubico en 3. Tanto por la derecha como por la izquierda, se ve que ese límite es 0, ¿verdad? Por la izquierda es 0, por la derecha también es 0. Eso quiere decir que los límites laterales son iguales. ¿No? Y eso es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ya hemos probado ahorita la primera condición sí cumple. Sí existe el límite cuando x tiende a 3, cuyo valor es 0. Ahora, la segunda condición. ¿Qué dice la segunda condición? Que el límite de la función x cuando tiende a 3 debe ser igual a g evaluado en 3. A ver, aquí es igual. Observando el gráfico. Tú tienes el gráfico de tu función g. La función g evaluada en 0 aquí es igual. A ver. Aquí está 3. Hay un puntito negro, quiere decir que es 0, ¿no? Este puntito es 3,0. X vale 3 y Y vale 0. Si G de 3 es 0. O sea, así está cumpliendo con las dos condiciones de la definición del límite. Como cumple con la primera condición y la segunda condición, entonces podemos decir que G es continua en x sub 0 igual a 3. Ahora, el 4.6. G es continua en x sub 0 igual a 1. A ver qué dice. No, yo creo que no es continua. Claro, no es continua. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la justificación ahí? Cuando se está acercando al 1, toma el valor de 4 por la izquierda, pero si va Claro. por la derecha, toma el valor de 0. Entonces ahí no hay una continua, bueno, no tiene límite, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Entonces Entonces, la la primera primera condición no condición, cumple. exacto. Con que una de ellas no cumple, quiere decir que la función no es continua. O sea, aquí ya no me va a alcanzar el espacio y voy a pasar a otra página, ¿sí? A ver. Ese era el ejercicio. ¿Me puedo retroceder un ratito? Sí, sí. A ver. El 4.6.
Vamos a resolver el 4.6. Límite cuando x tiende a 1. Ya lo habíamos resuelto, ¿no? Es el límite que acaba de mencionar su compañero, ya lo habíamos resuelto. De la función g. Cuando es por la derecha es 0. Pero cuando es por la izquierda es 4. Entonces, de acá podemos decir que no existe el límite. O sea, no está cumpliendo con la primera condición. Entonces, G no es continuo. G no es continuo en x sub 0 igual a 1. 4.7. A ver, ¿qué dice en el 4.7? G es continuo en x sub 0 igual a 4. A ver, aquí está el 4. ¿Qué dicen? ¿Es continuo o no es continuo? Aquí están los límites laterales. En el 4.4 están los límites de laterales cuando x tiende a 4. Por la derecha y por la izquierda es 2. O sea, sí existe el límite. Sí está cumpliendo con la primera condición, pero con la segunda condición, aquí es igual g evaluada en 4. A ver, observando el gráfico. Aquí es igual. La función g evaluada en 4. No es 2, ¿ah? Porque acá está abierto. Sería 4. Y 2 es diferente de 4. O sea, la segunda condición no está cumpliendo. Entonces quiere decir que g no es continuo en x en 4. En x sub 0 igual a 4. Entonces aquí. Límite cuando x tiende a 4. Por la derecha y por la izquierda. Ya lo habíamos visto. Este es igual a 2. Quiere decir que existe el límite cuando x tiende a 4. Existe el límite y su resultado es igual a 2. Él sí está cumpliendo con la primera condición. Pero la segunda condición dice que el límite de esa función, cuando x tiende a 4, debe ser igual a la función g evaluada en 4. Esto es 2. Pero g evaluado en 4, observando el gráfico, observo que esto es 4. Y 2 es diferente de 4. Entonces no está cumpliendo con la segunda condición de definición de continuidad. Entonces, por lo tanto, entonces, g no es continuo. G no es continuo en x sub 0 igual a 4. A ver, ¿cuál es el ejercicio 4.8? Me dice calcule g completa con g en 1. A ver, dime. Por ejemplo, ¿no? Usted mencionó que si seguíamos, ¿dónde está? Hace rato mencionó que si x va por la derecha, no toma el 2, sino toma el 4. ¿Cómo era esa parte? ¿No toma el 2? Ah, Lo ya. que- Sí. Aquí está el 4. ¿No? Los límites laterales existen, ¿no? Tanto por la derecha como por la izquierda es 2, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí todo Ya. de acuerdo ya. Entonces, sí está cumpliendo con la primera condición. Vos acá ponemos si existe el límite de la función g cuando x tiende a 4. O sea, sí cumple con la primera condición de continuidad, pero la segunda no. Porque el límite de la función g cuando x tiende a 4 debería ser igual a g evaluada en 4. Pero yo observando en mi gráfico, mi función g evaluada en 4, aquí es abierto y acá es cerrado. Entonces g en 4 no es 2, ¿ah? Porque no está tomando este punto. G en 4 es 4. Acá está cerrado en este punto. Claro, pero sería 4 siempre y cuando se esté aproximando por la izquierda. No. Esta es aparte.
te está pidiendo que el límite de la función g cuando x tiende a 4 debería ser igual a g evaluada en 4. Pero yo cuando veo mi gráfico, observo que mi función g en 4 es 4, por este punto. Ah, claro, ya entendí. Ah, claro. Otra consulta. Si, por ejemplo, en el 1, en la recta de X, veo que está abierto, por ejemplo, y digo que, por ejemplo, ¿no? Que se esté acercando hacia la derecha al 1. Entonces, ¿sería el valor de 0? Claro, en 1 sí. Pero digamos que en vez de estar cerrado, ahí está, correcto, ahí abajo. Si no está cerrado y está en blanco, por ejemplo, Igual. está vacío. Así estuviera abierto o cerrado, igual tiende a 0. Ah, ya. Pero mi función en 1, o sea, g en 1, ¿a qué es igual? A ver, ¿es 0 o 4? 4. 4 no. Ah, no toma 4, ¿no? Sería 0. 0, pues. Pero igual el límite ahí no es continuo en 1, ¿no? Porque los límites laterales son diferentes, quiere decir que no existe. O sea, no está cumpliendo con la primera condición. Claro, está bien eso. Ya, gracias. Ahora, el 4.8, ¿cuál es el ejercicio? Es que g compuesta con g evaluada en 1, me dice. A ver, g compuesta con g, pero evaluada en 1. ¿A qué va a ser igual? Sería g evaluada en g en 1. Primero tengo que resolver lo que está acá adentro. G en 1, aquí es igual, observando el gráfico. A ver, me ubico en 1. G en 1 aquí es igual. ¿Es 0 o 4? Es 0, ¿verdad? Entonces, esto es 0. Y G en 0 aquí va a ser igual. Me ubico en 0. G en 0. ¿A qué es igual G en 0? Sería justamente este punto, ¿no? Exactamente no sabemos quién es ese punto, ¿no? No sabemos la regla de correspondencia. Para yo poder saber con exactitud, tengo que hallar la regla de correspondencia de esta recta, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a hallar la regla de correspondencia de la recta, de esta recta, ¿ya? A ver. Con 2 puntos yo ya sé la ecuación de esta recta. Voy a tomar, por ejemplo, el menos 2, 0, y acá le voy a tomar el 1, 4. Por más que esté abierto, ¿sí? Voy a tomar el 1, 4 y el otro sería el menos 2, 0. ¿Está bien? ¿Quién es la pendiente entre 2 puntos? Sería 4 menos 0 entre 1 menos 2. Y esto sería igual a 4 tercios. ¿No? La recta es y menos y sub 0, que lo voy a tomar como punto de paso. El primero voy a tomar el segundo. Sería y menos 0 igual a la pendiente por x menos 2, que se hace positivo. Y voy a tratar de acá despejar y. Y va a ser igual a 4 tercios de x más 8 tercios. ¿Quién sería el dominio de esa función? De esta recta nada más. Su dominio sería desde menos 2 a 1 abierto. Sería desde menos 2 a 1 abierto. ¿No? Entonces, obviamente en este intervalo está el 0, ¿no? Por eso tenía que hallar esta regla de correspondencia de esta recta. Ahora, g en 0, ¿a qué va a ser igual? Cuando x es 0. Cuando x es 0, entonces sería 8 tercios. Eso sería g compuesta con g evaluada en 1. A ver, hasta ahí alguna pregunta. A ver, la siguiente pregunta es, indique los intervalos de monotonía, dice. A ver, ¿a qué se refiere intervalos de monotonía? A ver. Por aquí vamos a resolver
el 4.9. Intervalos de monotonía te está pidiendo en qué intervalos tu función es creciente y en qué intervalos tu función es decreciente. Eso es lo que te está pidiendo. Entonces, creciente. ¿En qué intervalos tu función es creciente? ¿Y en qué intervalos tu función es decreciente? A ver, observando el gráfico. A ver, sería de menos 3 a 2 tu función decrece, ¿no? Acá sería de menos 3 a menos 2. Unido. ¿Dónde más decrece tu función? ¿Ah? A partir de acá, miren. Acá hay un 2. A partir del 2 hasta 3, tu función también decrece. De 2 hasta 3. ¿En qué parte, en qué intervalo también otra parte de la función decrece? Sería desde 4 hasta 7. De 4 hasta 7. Ahora, ¿en qué intervalo tu función crece? Crece desde menos 2 hasta 4. No, de menos 2 hasta 1. De menos 2 hasta 1. Unido. ¿En qué parte más decrece la función? Diré crece la función. Sería de 1 a 2. De 1 a 2. Y otra parte sería de 3 a 4. A esos intervalos se les llama intervalos de monotonía. Tienes que hallar dónde tu función crece y dónde tu función decrece. A ver, chicos, ¿está ahí alguna pregunta? Profesora, una pregunta. A ver, dime. ¿Por qué los intervalos de monotonía todo es abierto? Si hay puntos cerrados. Depende cómo lo haya definido el profesor. En algunos libros lo ponen cerrados, en algunos lo ponen abierto. Pero si todo lo pongo abierto, ¿no hay problema a la hora del examen? No, por eso, ¿cómo ha definido el profesor en su teoría? ¿Abierto o cerrado lo ha puesto? La verdad que no me acuerdo. Tendría que volver a ver sus videos para saber cómo lo ha definido. Ya. No hay problema. Si lo pones abierto o cerrado, igual en mi caso lo voy a considerar, porque en algunos libros, como les digo, lo ponen abierto, en otros libros lo ponen cerrado. Pero profesora, ¿no sería cuestión de observar los puntos en todo caso? Porque No. claro, yo digo, ¿no? De menos 3 al menos 2. Entonces ahí decrece a simple vista, pero también me doy cuenta de que hay dos puntos cerrados, entonces yo digo, fácil cerrado, ¿no? O sea, si me dejo llevar simplemente por lo que estoy viendo, yo le pongo cerrada. Entonces, como que por ahí no, tampoco entiende ese punto, ¿no? Ahora, hay que revisar si la teoría, sí, desde luego que hay que volver a revisarlo. Es que también hay definición de función creciente y hay otro también que le dicen función estrictamente creciente. Por ejemplo, eso sí lo vimos con el profesor, creciente o estrictamente creciente, ¿no? En una de ellas le pone abierto y en otra le pone cerrado. Ya, pucha, la verdad, creo que eso de colocarle cerrado, abierto, no lo vimos claramente, pero lo que sí vimos fue gráficas y hasta teoría de lo creciente, de aquello que es creciente y lo otro que es exclusivamente creciente, no netamente creciente, ¿no? O Ya. estrictamente. Pero por si acaso, Pero, mejor entonces a todos le ponen cerrado mejor, ¿sí? ya. Sí, cerrado mejor le ponen a todos. Claro, pero en todo caso, o sea, que usted le ponga cerrado, ¿qué significa? O que le ponga abierto. No es que yo me guíe en sí de los libros. Depende del texto, depende del texto que use el profe también es. En algunos, como le digo, en algunos textos les ponen abierto, en algunos le ponen cerrado. Ya, muy amable. ¿Ya? Entonces acá sería de menos 2 a menos 1 era, ¿no? No, a 1, ¿no? Entonces acá trabajen con intervalos cerrados mejor, ¿sí? Sí. Así en el examen, bueno, le ponen abierto o cerrado, igual yo les voy a considerar.
Pero traten de observar bien la teoría que fue como he estado definiendo para que puedan resolver en su examen parcial. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. A ver el ejercicio 5. Me dan una función por tramos. O sea, es la misma idea que el ejercicio anterior, ¿cierto? A ver cómo resolvemos ese ejercicio. Me dan una función por tramos, pero a diferencia del ejercicio anterior, es que en el ejercicio anterior me daban un gráfico. Pero aquí ya no me están dando el gráfico, sino me están dando una regla de correspondencia. Entonces aquí dice, se le pide que grafique la función. O sea, tengo que graficar esta función. El otro es calcule la composición, calcule los límites. Entonces yo pues tengo que graficar la función. A ver cómo sería la gráfica de esa función. Con la gráfica es rápido ya. A ver chicos, mientras van pensando voy a hacer la gráfica, ¿sí? Para compartirla, ¿ya? A ver, ejercicio 5. Ya he graficado la función. La primera es una recta, ¿sí? Donde su dominio es desde menos infinito a menos 2. ¿No? Ahí está la recta. Desde menos infinito a menos 2. La otra es una parábola, donde su dominio es de menos 2 a 2. Aquí está, de menos 2 a 2. La gráfica de la tercera función también es una recta, ¿no? Donde su dominio es de 2 al más infinito. Ahora dice, entonces esa sería la respuesta para el ejercicio 5.1. Esto es para el 5.1. El 5.2 me dice f compuesta con f evaluada en 0. A ver. F compuesta con f evaluada en 0. Aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a f evaluado en f en 0. F evaluado en 0 aquí va a ser igual. Entonces aquí, de las tres funciones, ¿en qué dominio toma el 0? En la primera no toma el 0. En la última tampoco toma el 0. En la tercera sí toma el 0. ¿No? Porque valor absoluto menor que x es equivalente a decir que x es mayor que menos 2 y x es menor que 2. Entonces aquí sí toma el 0. Debo tomar esta función. Cuando x es 0, sería menos 0 al cuadrado más 1. Eso sería 1. Ahora f en 1. Aquí va a ser igual la función evaluada en 1. A ver, la función evaluada en 1 aquí va a ser igual. De las tres funciones, su dominio toma 1. En la primera no toma el 1. En la tercera tampoco. En la segunda, ¿no? Aquí sí está el 1. Entonces sigo tomando la misma función. Sería menos 1 al cuadrado más 1. Y eso sería 0. Entonces f compuesta con f en 0 es 0. Ahora la segunda. F evaluado en f en menos 1. Aquí va a ser igual. F en menos 1. A ver, ¿en qué dominio se encuentra menos 1? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda. Segunda, muy bien, en segunda. Entonces aquí reemplazando. Sería f en menos 1, sería 0, ¿no? Porque menos Claro. 1 al cuadrado es 1, con este menos sería menos 1 más 1 sería 0. F en 0. ¿0 en qué dominio se encuentra aquí? 0 En segundo también. en la segunda, ¿no? Cuando x es 0, sería 1. Entonces,
Quiere decir que la composición de f compuesta con f en menos 1 es 1. Ahora sí calculemos los límites. Límite cuando x tiende a 0 es por la derecha y por la izquierda. Tanto por la derecha como por la izquierda. ¿A qué va a ser igual ese límite? A ver, observando el gráfico. Es f en 0, ¿cierto? Tanto por la derecha como por la izquierda, los límites sí existen, ¿no? Porque acá este punto debe ser f en 0. Tanto por la derecha como por la izquierda, el límite tiende a f en 0. Pero ¿quién es f en 0? A ver, evaluando. ¿Dónde se encuentra el 0? Se encuentra en este dominio. 1. 1, muy bien. Entonces, el límite de esa función cuando x tiende a 0 es 1. Ahora, el límite de la función cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda es menos 2, pero por la izquierda. A ver, aquí va a ser igual. Observando el gráfico no me ayuda porque no sé qué valor está tomando aquí. No, pero a la izquierda no sería al revés. Ay, ver, cierto, tienes razón. Estoy haciendo por la derecha. Sí, por la izquierda sería para este lado. Tienes razón. Ya, ahora sí. Observando el gráfico yo tengo que saber qué valor toma esto. Profesor, otra cosa, ¿ahí no sería cerrado también? ¿Dónde? Ahí justo, pues, o sea, donde el menos 2 hacia arriba. O sea, la recta de color rojo. Acá sería cerrado. Ya, exacto, ahí no sería cerrado. Ahí está. Y cerrado, acá es abierto y acá es cerrado. Ahora sí. Y ahora sí, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, aquí es igual ese límite. Para eso yo tengo que saber este valor, ¿no? Porque yo voy a trazar líneas verticales hacia arriba, porque hacia abajo no hay nada. Me voy acercando hacia a menos 2. Me acerco más hacia menos 2. Es este valor. Que eso vendría a ser f en menos 2. ¿No? F en menos 2 hay que... A ver cuál sería el resultado de f en menos 2. Cuando x es menos 2, sería justamente la primera función, ¿no? Porque x aquí puede tomar menos 2. Reemplazando sería menos 2 por menos 2 más 3. Menos 1. Ese límite es 7. Y justamente el 7 debe estar por aquí, ¿no? Ahí está, sí está cumpliendo entonces. A ver, continuamos con el siguiente límite. Ahora me dicen cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha ahora. Por la derecha. Por la derecha sería este lado, ¿no? Aquí. Ahora voy a trazar rectas verticales, pero hacia abajo, porque hacia arriba no hay función. ¿Quién sería esa función? ¿Cuál sería el valor, diré? Sería justamente f en menos 2, ¿no? Ese sería el resultado de ese límite. F en menos 2. Menos 3. A ver. Claro, nuevamente sería lo mismo. Si estamos jugando con la parábola, sería la regla de correspondencia. Ajá. De menos x al cuadrado más 1. Claro, porque estamos justamente en la parábola. No podemos tomar esta recta. Estamos en la parábola. Entonces sería, a ver, sería igual a menos 2 al cuadrado más 1. Aquí va a ser igual a eso. 4 menos 4 menos 3, ¿no? Ese sería el resultado de ese límite. Y justamente si da, ¿no? Acá están menos 0, menos 2, por acá debe estar menos 3. No importa que esté abierto o cerrado, ya les comenté eso. Ahora dice el 5.7. ¿Existe el límite cuando x tiende a 2? A ver, observando el gráfico. Ubícate en 2. ¿Existe ese límite? No. No, ¿verdad? Porque por la derecha toma este valor, ¿no? Que está entre 2 y 4. Pero por la izquierda toma un valor que debe ser menos 3. Sí, menos 3 es. Entonces los límites laterales son diferentes, ¿no? Entonces aquí no existe límite. Y en tu examen tienes que explicar por qué. Porque los límites laterales son diferentes. En el 5.8 dice, con la base en la gráfica, identifique los puntos donde f no es continuo.
Luego justifique analíticamente por qué en esos puntos f no es continuo. A ver, observando el gráfico. ¿En qué puntos no es continua la función? En el 2 y en el menos 2. Claro. Sí. No es continua ni en menos 2 ni en 2 porque ya en la primera condición de la función de continuidad no está cumpliendo, ¿no? Porque no existe el límite. Claro. Eso es observando el gráfico, pero dice que justifique ahora analíticamente. ¿Cómo haríamos eso? Ahora, si en caso no te dan el gráfico, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en este caso tendrías que hacer esto, ¿no? Límite, tienes que analizar la continuidad en estos puntos, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, que x es menor que menor o igual a menos 2. Por otro lado tienes que x es mayor que menos 2, pero menor que 2. Y por otro lado tienes que x es mayor o igual a 2. Entonces, donde tú tienes que analizar la continuidad es justamente en estos valores. ¿No? Porque acá lo toma, acá no lo toma. Acá es abierto y acá es cerrado. Tienes que analizar la continuidad en 2 y en menos 2. Entonces aquí, cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿quién sería la función? ¿Qué función tomo? Ya que es una función por tramos. Por la derecha, o sea, valores de x mayor que 2, que sería x más 1. ¿No? La función sería x más 1. Evalúo el 2 y obtengo que eso es 3. Ahora, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Tengo que tomar valores menores que 2. Menores que 2 está justamente en este intervalo. La función sería límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. La función sería menos x al cuadrado más 1. Acá sería 4 menos 3, ¿no? Sí, entonces acá hemos visto que son diferentes. Entonces, no existe el límite, o sea, no está cumpliendo con la primera condición de continuidad. No existe el límite cuando x tiende a 2. Entonces, quiere decir que f no es continua. No es continua en x sub 0 igual a 2. Y observando el gráfico también vemos eso, ¿no? Que no es continua. Que no existe el límite, ¿no? Cuando x tiende a 2. Por la derecha y por la izquierda sus límites son diferentes, por lo tanto no existe ese límite. Como no existe, no está cumpliendo con la primera condición de continuidad, por lo tanto f no es continua en x sub 0 igual a 2. De la misma manera, justificas que la función no es continua en 2. ¿Sí? Por el 5.9 dice, con base en la gráfica, identifique los puntos donde f es continua. Dice. A ver. ¿En qué puntos la función es continua? Creo que no hay puntos. No. Mira, toda función lineal, toda función cuadrática, son funciones continuas en todos los reales. ¿Sí? Pero a mí me están dando en un respectivo dominio. Cada uno de ellos me da en un respectivo dominio. Ya observando el gráfico. ¿Dónde debo analizar la continuidad? Justamente en menos 2 y en 2. ¿Por qué? Porque acá es cerrado, acá es abierto, acá es cerrado, acá es abierto. Solo en esos puntos yo debo analizar si la función es continua. Porque en los demás puntos sí es continua. Entonces acá, ¿dónde la función? Profesora, ¿podría repetir, por favor? Ya, en el 5.9 me dice, con base a la gráfica, identifique los puntos donde tu función es continua. ¿Sí? Entonces, yo sé que la función lineal, la función cuadrática, son funciones continuas en todos los reales. Es continua en todos los reales. Pero a mí me dan la función lineal, la función cuadrática,
pero en su respectivo dominio. Entonces he graficado yo en su respectivo dominio. Entonces cuando he graficado en su respectivo dominio me doy cuenta que en un extremo acá, por ejemplo, es cerrado y por acá es abierto. Acá es cerrado, acá es abierto. Entonces en esos puntos donde tú ves que es cerrado y abierto, en esos puntos nomás tú debes analizar la continuidad. Porque en los demás puntos sí es continuo. Entonces nosotros hemos analizado ya, ¿no? Hemos analizado la continuidad en -2 y en 2. Y resulta que ni en -2 ni en 2 es continuo. Como no es continuo en esos puntos, quiere decir que tu función es continua, f es continua en todos los reales, menos en 2 y en -2. ¿No? Entonces tu función es continua en todos los reales, excepto en esos dos puntos, porque ya hemos visto que los límites en 2 y en -2 no existen. No está cumpliendo con la primera condición de la definición de continuidad. Ah, claro, claro. Pero entonces pongo siempre todos los reales, ¿no? Porque claro, una función es continua en todos los reales, ¿no? Sí. Ya sea la función cuadrática, la exponencial, el logaritmo. Todas esas funciones son continuas en todos los reales. Pero cuando te dan función por tramos, tú tienes que analizar donde vas a ver tus puntos, uno abierto, uno cerrado, como acá, por ejemplo. Por este lado es abierto, por este lado es cerrado. Ahí tú tienes que analizar la continuidad. Puede ser que sea continuo o puede ser que no sea. Pero en mi caso, para este ejercicio hemos analizado que tanto en -2 como en 2 no es continua la función. Por eso acá estoy colocando que f es continua en todo R, excepto en esos dos puntos. ¿Qué pasa si la recta de color azul se encuentra no en -2, sino se encuentra en -4, por ejemplo? ¿Ya? ¿Ahí qué existiría? ¿O qué habría? Por ejemplo, ahí no es continuo. No es continua sería continua en un cierto intervalo. Sería desde menos infinito hasta 0, ¿no? Porque para que sea continua, ambos límites laterales tienen que existir. Ambos límites laterales tienen que ser iguales. Ahora, tú me dices si tu recta estaría por acá. Lo voy a graficar, ¿sí? Por aquí. Supongamos que esté por acá, ¿no? Claro. Y por acá que se haya cerrado o abierto, no importa. Y a esto no va. Esta recta de color verde no va. Y ahí te preguntan, ¿en qué dominio tu función es continua? ¿Cuál sería la respuesta para ese ejercicio? A ver. ¿En qué función el gráfico es? ¿Cómo dijo? Del gráfico de esa función, observando tu gráfico, ¿en qué dominio tu función es continua? O sea, ¿para qué valores de x tu función es continua? Ya, claro. Tendría que ser en todas excepto el -2. El -2, claro, el -2 es obvio que no es. ¿Qué más? ¿Qué más? Sería el 4 también, ¿no? El 4. ¿Por qué el 4? No, el 4 no sería, porque igual lo toma, ¿no? Entonces solamente el -2. Claro, el -2. Pero acá es vacío, acá no hay nada, mira. Tienes que quitar también esos valores. O sea, el intervalo de 2 a 4 tampoco va. Ya, claro, por eso. Entonces solamente sería el -2, ¿o qué? No, por eso sería. Se está preguntando en qué dominio tu función es continua. Sería en todos los reales, excepto el 2 y también excepto el intervalo de 2 a 4.
Porque en ese intervalo de 2 a 4 no hay función. No, porque este no vale, ¿eh? El de color verde no vale. Acá no hay función. Ah, ya entendí, ya entendí. Hay que Entonces solamente, entonces, ¿qué sería solamente? ¿El 2 al 4? Claro, o sea, se restringe el intervalo de 2 a 4 y también se restringe el valor menos 2. Sería todos los reales menos el menos 2 y menos el intervalo de 2 a 4. Porque tú tienes que analizar la continuidad en el dominio. O sea, para eso primero tienes que analizar el dominio de tu función. ¿Y el dominio de tu función quién sería? Sería desde el menos infinito hasta menos 2 y de menos 2 a 2 unido de 4 al más infinito. En ese dominio tú tienes que analizar la continuidad. Ya, claro. Pero entonces creo que el 2 y el 4 sí irían, ¿no? Porque digamos que ahí no se interrumpe nada. En cambio, en el menos 2 sí se interrumpe, ¿no? Porque si nuevamente yo voy por la derecha y por la izquierda, no hay un límite ahí. Ah, claro. Pero en cambio, si yo voy en el 2, por ejemplo, en el 2 positivo, ojo, por la derecha y por la izquierda, igual sigue tomando un solo valor. Ahora, en el 4 también sigue tomando solo un mismo valor, claro, solamente tomándolo por la derecha. Entonces, ahí no se ve como que haya una discordancia, ¿no? O como que no concuerde muy bien los límites. Ajá. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Como tú dices, Ya, ¿no? En menos 2 no claro, es continuo. Es correcto eso. Ahora aquí, la función será continua en 2, pero continua por la izquierda, ¿no? Porque por derecha no hay claro, función. Eso no es continuo por 2. sí. Sí, Ah, no, límite sí hay ahí. pero hay, pero por un lado, por la izquierda. Ya, entonces, Pero f en 2 aquí va a ser igual. Si ese límite es igual a f igual en 2, entonces sí es continuo en 2, pero continuamente por la izquierda, ¿no? Pero claro, creo que está abierto, pues. O sea, f en 2 está abierto. O sea, no es continuo en 2. Si acá hubiera sido cerrado, ahí sí, ¿no? Porque no está tomando, estamos eliminando esta recta. ya, claro. Claro. Entonces, no es continuo en 2. ¿Será continuo en 4? Por la derecha sí existe el límite por la derecha. Y f en 4 es 2. O sea, sí coincide con el límite, ¿no? Sí coincide con él. O sea, quiere decir que sí es continua en 4, pero no es continua en 2. Entonces, tu respuesta, si te preguntan en qué dominio la función es continua, sería en todos los reales menos en menos 2 y menos en el intervalo abierto de 2 a 4. Abierto. Esto sería. Si debajo de ese 2 estuviera cerrado, Ahí sí, sí sería continua en 2. excepto en el 4, o también, El 4, este 4, claro. sí es continua en 4, pero es continua por la derecha, porque por la izquierda no hay función. Pero si coincide la función evaluada en 4 es 2, que coincide con el límite, entonces sí es continua en 4, pero por la derecha. Pero en 2 no, pues, ¿no? Porque el límite de esa función cuando x tiende a 2 por la izquierda justamente es este valor, ¿no? F en 2. Pero cuando tú vas a evaluar f en 2, acá es abierto. O sea, no va a ser igual al límite, ¿no? Si hubiera sido cerrado, sí. Ay, ay, ya. Entonces esta parte lo vamos a borrar porque si no... A ver si... A ver, el ejercicio 6. Preguntas como el ejercicio 6 vienen, ¿ah? A ver, el ejercicio 6. ¿Qué dice el ejercicio 6? Me dan una función por tramos. Dice f es continua. Ya me están dando de dato que f es continua. Él dice que
Encuentre el valor de K que hace que F sea continua en todo R. ¿Sí? Ya me están diciendo que esta función es continua en todos los reales. Entonces, donde yo debo analizar la continuidad es justamente solamente en 2. ¿Por qué? Porque acá es abierto y acá es cerrado. ¿Sí? Entonces voy a analizar la continuidad. Uso mi definición. La primera condición. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Quién sería mi función? Sería x al cubo menos k por x. Reemplazo el 2, sería 8 menos 2k. Ahora, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Sería k por x al cuadrado más 2x. Reemplazo el valor de 2, sería 4k más 4. ¿No? ¿Cuál sería la segunda condición de continuidad? Que el límite de esa función cuando x tiende a 2 debe ser igual a f evaluada en 2. ¿No? Yo sé que esta función, esta es una cuadrática, esta es una cúbica. Ambos son polinomiales. Toda función polinomial es continua en todos los reales. ¿Sí? Pero yo debo analizar solamente en este punto, en el 2 nada más, ¿no? Porque uno es abierto y el otro es cerrado. Entonces, pero ya me están dando de dato que la función f es continua en todos los reales. Entonces eso quiere decir que la función es continua en 2. Pero para que eso sea continua en 2, ellos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿No? Entonces igual 8 menos 2k igual a 4k más 4. Esto paso acá a restar y el otro pasa a sumar y obtengo aquí que k es igual a 2 tercios. ¿No? K es igual a 2 tercios. ¿Está bien? Y ahora, si K es igual a 2 tercios, ¿quién es mi regla de correspondencia? Entonces, acá sería 2 tercios de K al cuadrado más 2x. Y el otro sería x al cubo menos 2 tercios de x, donde x es mayor o igual a 2. ¿Sí? No, acá sería x, ¿no? Acá es x. Acá es x. X al cuadrado. Y ahora sí. Y así K es 2 tercios. Entonces, ¿cuánto vale el límite de esa función? Ya hemos hallado ya el valor de K. Reemplazo aquí. Aquí es igual ese límite. Si he obtenido que K es igual a 2 tercios, sería 8 menos 4 tercios. Y este es igual a 24 menos 4 sería 20 tercios. Y acá lo mismo, ¿no? Debería salir lo mismo. A ver, sería 4 por 2 tercios. Más 4, que es igual. Sería 8 y 12, 20 tercios. Entonces, cada límite, tanto por la derecha como por la izquierda, son iguales. Cuando K es 2 tercios. ¿Sí? Quiere decir que el límite existe. Y ese límite, su valor de ese límite es 20 tercios. Ahora, yo debo evaluar ahora f en 2. F en 2, ¿en qué función le evalúo? En la segunda, ¿verdad? Aquí. Porque x está tomando 2, aquí no toma el 2. Sería 2 al cubo menos 2 tercios por 2. Aquí es igual. Este es f en 2. Sería 8 menos 4 tercios. Y esto es igual a 20 tercios. Entonces, f en 2 también es 20 tercios. Entonces, ¿para qué valor de k tu función va a ser continua en todos los reales? Para k igual a 2 tercios. Esta es la respuesta. Lo que le están pidiendo, encuentre el valor de k para que la función f sea continua en todos los reales. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, profesora, me perdí desde el inicio. A ver, ¿qué fue del inicio? O sea, todo. Sí, básicamente todo. Lo que pasa es que tengo una señal pésima, entonces a veces es un poco complicado de entender, a veces se pausa. Ay, ay, ay. Por favor, si fuera tan amable.
No te preocupes. A ver, tengo una función por tramos, ¿sí? Entonces, a mí me están diciendo en el ejercicio que esa función es continua en todo R. Ya te están dando ese dato, ¿no? Pero a ti te están pidiendo el valor de K para que se cumpla esa condición, ¿no? Que esa función sea continua en todos los reales. Entonces, tengo que analizar pues en qué punto va a ser continuo o discontinuo, no sabemos, pero solamente vamos a analizar en el 2 nada más, porque acá es abierto y acá es cerrado. Solo hay que analizar en ese punto. Entonces voy a analizar la continuidad cuando x es 2. Para eso voy a usar la primera condición. La primera condición de la definición de continuidad es que el límite exista, ¿no? Entonces para eso analizo tanto por la derecha como por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Ya, por la derecha tengo que tomar la función cuyo dominio sea los valores de 2 mayores que 2, ¿no? Que en ese caso corresponde a la segunda función, ¿no? Porque acá está, x es mayor o igual a 2. Este dominio debo tomar cuando me dicen x tiende a 2 por la derecha. Por eso acá coloco x al cubo menos k y k por x. Reemplazo el 2. Sería 8 menos 2k. Ese sería mi función. Ahora, para la segunda, cuando x tiende a 2 por la izquierda, o sea, tengo que tomar el dominio de valores de x menor que 2. ¿Y quién sería esa función? Justamente sería la primera, ¿no? Sería k por x al cuadrado más 2x. Reemplazo el valor de 2. Sería 4k más 4, ¿no? Entonces, para que sea continua tu función en 2, debe existir este límite, ¿no? ¿Cómo tienen que ser este límite? Tienen que ser iguales. Pues acá le estoy poniendo igual. Entonces, tengo que igualar 8 menos 2k igual a 4k más 4. Resuelvo esta ecuación y obtengo que k es igual a 2 tercios. Si k es 2 tercios, reemplazo aquí. 8 menos 2 por 2 tercios sería 20 tercios. Cuando k es 2 tercios, reemplazando aquí, sería 20 tercios. Entonces, la primera condición sí está cumpliendo, ¿no? Los límites laterales son iguales, ¿no? Cuando k es 2 tercios. Ahora, la segunda condición también debe cumplir. Entonces, ¿qué dice la definición de continuidad? Que ese límite debe ser igual a la función evaluada en 2. Entonces, acá está mi función. Pero he evaluado cuando k es 2 tercios. He reemplazado acá 2 tercios, no x cuadrado más 2x. Acá también he reemplazado el valor de k. Entonces, la función evaluada en 2 aquí va a ser igual. No puedo tomar la primera función porque acá en su dominio no toma el 2. Aquí toma el 2. Entonces, por eso evalúo aquí. Sería 2 al cubo menos 2 tercios por 2. Haciendo los cálculos obtengo que es 20 tercios. Entonces, la función evaluada en 2 es 20 tercios. Y el límite de esa función también es 20 tercios. O sea, sí está cumpliendo también con la segunda condición. Entonces, yo puedo decir ahora, recién puedo decir que mi función es continua en todos los reales. ¿Para qué valor de k? Para k igual a 2 tercios. Ah, ok. Muy amable, sí, ya comprendí, gracias. Entonces ahora pasamos al siguiente ejercicio que ahora también es una función por tramos. Y es la misma idea. Dice que debo encontrar los valores de a y b para que la función sea continua en todos los reales. Entonces, ¿dónde debo analizar la continuidad? Solamente en 2 y en 3, nada más. Solo en 2 y en 3. Entonces, comenzamos. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Qué función tomamos? A ver. Por la derecha, ¿sí? Tengo que elegir la función cuyo valor de x sería mayores que 2. Sería la segunda función, ¿no? ¿Está bien? O si no, lo voy a hacer gráficamente para acá. Ubico aquí el 2. Profesora, pero ¿por qué también no tomamos la 3? O sea, la que dice x mayor o igual que 3. No, porque tú tienes que partir de donde está el 2. Acá sería cuando tú vas a tomar el x mayor o igual a 3 cuando te pidan el límite cuando x tiende a 3. Ah, ya, o sea, no simplemente decir que, claro, como me piden
que sea por la derecha, tienen que ser todos los valores mayores que 2. Entonces yo podría decir, claro, podríamos tomar x mayor o igual que 3 porque también son todos los valores mayores que 2 a la vez. Pero no es así. No, no es así. Ah, ya. Chévere. No. O sea, aquí, este es por la derecha y este es por la izquierda. Cuando dicen aquí por la derecha, tienes que tomar los valores mayores que 2. Y acá los valores menores que 2. Puede ser abierto, cerrado, acá abierto, dependiendo de cómo sea tu regla de correspondencia. Y ahora aquí, por la derecha, por la izquierda de 3, sería menores que x mayor que 3. No, menor que 3. Acá. X menor que 3. Ajá. Y por la derecha tiene que ser x mayor o igual a 3. ¿Sí? Guiándonos, ¿no? Entonces aquí, x mayor o igual a 3, ¿quién sería esa función? Acá lo voy a colocar, sería 2x menos a más b. Por la izquierda de 3, ¿quién sería esa función? Sería ax al cuadrado menos bx más 3. Y ahora aquí, por la izquierda de 2, sería la misma función, ¿no? Si se dan cuenta es la misma función. Ahora, por la izquierda de 2, este es por derecha y este es por izquierda. Por la izquierda de 2 sería la primera función, que sería x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, con este pequeño gráfico vamos a completar rápidamente. Cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿qué función tomamos? Está 2 por la derecha. Sería justamente ax al cuadrado menos bx más 3. Reemplazo ahora el 2. Sería acá 4a menos 2b más 3, ¿no? Ahora, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. A 2 por la izquierda sería, sería esta función, ¿no? Este es por la izquierda. Sería x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si yo reemplazo el 2 de frente, me va a salir indeterminado, 0 entre 0. Entonces ahí tienes que usar aquí diferencia de cuadrados, ¿no? Sería x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Se cancela el factor x menos 2. Reemplaza ahora el 2, sería 4, ¿no? Y esa sería la primera condición. La segunda condición, yo tengo que hacer que la función sea continua en 2. Okay. Por eso acá me dice, encuentren los valores de A y B para que F sea continua en todos los rangos. Entonces tengo que hacer que la función sea continua en 2. ¿Cuál es la segunda definición? Era que el límite de x cuando tiende a 2 de la función debe ser igual a f evaluado en 2. Y ahora aquí, ¿cómo tiene que ser para que sea continua? ¿Cómo tienen que ser ellos? Tienen que ser iguales, ¿no? Ellos dos tienen que ser iguales. Acá, 4a menos 2b más 3 debe ser igual a 4. 4a menos 2b es igual a 1. Entonces ya tenemos una primera ecuación. Vamos a encontrar una primera ecuación. ¿Sí? Ahora pasamos al otro. Lo dejamos ahí por el momento. Vamos a analizar ahora la continuidad en 3. La primera condición es que el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Quién sería la función? Aquí está 3 por la derecha. Es 2x menos a más b. Reemplazo el 3. Sería 6 menos a más b. Ahora el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. 3 por la izquierda sería la función ax al cuadrado menos bx más 3. Reemplazo el 3 sería 9a menos 3b
más 3. ¿no? Y la segunda condición de continuidad es que el límite de esa función cuando x tiende a 3 debe ser igual a f evaluada en 3. ¿no? Para que se cumpla la continuidad en 3, la primera condición tienen que ser iguales. Estos límites tienen que ser iguales, ¿no? Entonces vamos a igualar 6 menos a más b debe ser igual a 9a menos 3b más 3. Ahora sí, a ver, acá vamos a poner, este 3 pasa acá, sería restando, ¿no? Sería 3 es igual a, este menos a pasa al segundo, sería 10a, más b pasa con menos, sería menos 4b. Y hemos formado otra ecuación. Hemos formado otra ecuación. De estas dos ecuaciones vamos a encontrar el valor de A y el valor de B. A ver, resolviendo ese sistema de ecuaciones, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? A ver, chicos, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Probados cómo estamos? A ver, un ratito. No, sí, hay también desaprobados. No sé por qué algunos han faltado. Creo que ya se están retirando, creo. Bueno. Sí. Ya, pero en todo caso, hoy día sí nos va a enviar la nota. Sí, ya ahorita terminamos, ya acabó ya la clase. Y Ya, ahorita se los mando. Cualquier duda, ya. si tienen algún reclamo, sí me escriben al correo, ¿sí? Muy amable, profesora, gracias. Ya. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Cualquier duda, inconveniente, me escriben al correo. Y cualquier cosa, les voy a colgar este video al YouTube, ¿sí? Les voy a mandar el enlace. Gracias, profesora. Ya. Hasta luego, chicos. Nos vemos el próximo sábado.